¿Cómo has visto vos que sos un especialista, incluso has sido candidato en otras campañas electorales? ¿Cómo has visto los mensajes que se han dado en esta campaña electoral? ¿Por qué todo el mundo dice que ha sido una campaña fría? ¿Qué faltó para que fuera convocante? ¿La gente no se sintió identificada con los eslóganes? ¿Qué sucedió, Seba? Bueno, se podría decir que a nivel de marketing político tradicional, tanto el oficialismo como la oposición se sacan una buena nota, digamos. Hacen los deberes. Marketing tradicional. Marketing. Pero últimamente el marketing tiene su debilidad porque tiene que interactuar con la sociología, la política y demás. Y el hecho de, por ejemplo, en el caso del oficialismo, de haber hecho una campaña tan reservada, tan lejana, sin ningún tipo de contacto, ni roce, ni debate, ni interacción, o sea, una campaña de manual, te hago parecer lindo y sonriendo y votame por lo que he hecho, digamos. Yo espero equivocarme, pero creo que va a quedar la falta de amor entre votante y votado, digamos, durante las elecciones. Eso va a tener un residual posterior, va a ser traumático en la post-campaña, digamos, porque no se ha producido el acercamiento y sobre todo un oficialismo que tiene mucho tiempo ya, digamos. Entonces, eso tarde o temprano se paga. 10 en marketing, 0, para decirlo de alguna manera, en política, y eso se paga, digamos. Ya sea la interacción entre los candidatos y los ciudadanos. Exactamente. En el caso de la oposición, curiosamente, que ellos tenían que venir a por él, digamos, a por el oficialismo, ellos deberían haber sido disruptores, salir al cruce, hacer campañas, por ejemplo, como hizo Bolsonaro en Brasil, miles de personas por WhatsApp en tiempo real y denunciando, pero también apostaron por una campaña de marketing tradicional, de marketing político tradicional, de frases, de fotos lindas, de mensajes de color y demás. 10 en marketing tradicional, pero 0 en el marketing actual, el marketing interactivo de la interrelación. Entonces, finalmente, todos van a sufrir, porque finalmente cuando se pasa la espuma de la campaña, queda el posicionamiento, la imagen, y yo creo que esta campaña finalmente va a afectar negativamente a todos los dirigentes políticos que participaron. Haber pasado por esta elección sin darle mayor bolilla al votante, sin haberle propuesto debate, ni propuestas muy concretas, ir por arriba, y yo te tengo el boleto picado como ciudadano, te espero en la próxima esquina, digamos. Ese sería mi balance. Espero equivocarme. Hablando de propuestas, el tema de la economía es un tema importante porque hoy podemos decir, José, ¿la política asigna la economía o la economía asigna la política? Bueno, siempre están interrelacionadas. Claramente, si es a nivel nacional, por estos últimos semanas, digamos, la política ha estado complicando la economía, le ha estado asignando una volatilidad adicional a la que ya tiene, ¿no? Un proceso electoral. Este proceso electoral a nivel nacional es bastante más traumático que un proceso electoral habitual, donde fundamentalmente se enfrenta hasta ahora el actual presidente con la expresidenta, con dos modelos completamente diferentes en lo que a mercado se refiere, es decir, un modelo más amigable con el mercado y un modelo menos amigable con el mercado, que obviamente no va a ser indiferente para los inversores y por ende en cómo van a reaccionar los mercados. Bueno, ya volvemos con Sebastián, pero te quería preguntar, estabas hablando justamente de los temas económicos. ¿Hubo algún tema económico que en Córdoba que lanzaron los candidatos que te haya parecido impactante para seguir con atención? No, o diría al revés, ¿por qué las rebajas de impuestos o de la tarifa de luz que han propuesto algunos candidatos no tuvo el impacto que, por ejemplo, la campaña que realizó de la Sota en 1998? Yo creo que primero porque no fue novedoso, digamos, esa propuesta. Segundo, porque yo creo que la gente no le asigna mucha probabilidad de ocurrencia. Es decir, la gente está más preocupado con que no se produzcan aumentos de tarifa con que me la reduzcan la tarifa. Entonces la gente sabe, porque a nivel nacional así lo viene explicitando el gobierno, que todavía falta acomodar tarifa eléctrica, que en este último, lo que queda de este año, se va a hacer cargo el gobierno, pero que en cuanto la economía mejore un poco, esa recuperación de tarifas se va a tener que dar. Y también sabe que la empresa de energía de Córdoba es una empresa que no es eficiente y que no tiene margen para cumplir una baja de tarifa, con lo cual me parece que la gente no le asigna probabilidad a ello. La verdad que no ha habido ninguna propuesta disruptiva, la verdad que ni siquiera se han comprometido a cumplir lo que en su momento se había firmado de baja de ingresos brutos y de eliminación de sellos, cuestión que no se dio. Entonces me parece que la gente en lo que hace a disminución de presión fiscal está desencantada
y te diría que está preocupada y abrumada por una presión fiscal que ya termina viciando las posibilidades de la economía real. Digamos, Argentina tiene un problema muy serio con una presión tributaria muy alta, y cuando decimos presión tributaria nos referimos a los 3 niveles de gobierno, no solamente al nivel de la nación, sino nación, provincia y municipio. Estos últimos 2 niveles de gobierno duplicaron su presión tributaria en los últimos 10 años, digamos. Y por otro lado, está agobiada por una tasa de interés que ha tornado completamente inviable cualquier actividad productiva. Bien, frente a lo que pueden ser, lo que señalaba José, estas especies de utopías que son promesas electorales, así es, que no se pueden reducir, por ejemplo, el tema impositivo, porque tienen necesidad de caja los gobiernos. Quiero preguntarle a Seba, que ha trabajado de los 2 lados del mostrador, es ¿qué vota o qué atributos toma el votante a la hora de elegir? ¿Es un partido político? ¿Vota a la persona? ¿Vota a las propuestas? Claramente acá hay 2 grandes escuelas. La escuela que dice la gente se guía por varias cosas, y la escuela Durán Barba que dice una buena fotito parando en la ruta Macri, comprándole pan, dirige todo, digamos. Hay algunos que subestiman mucho al ciudadano y otros que lo valoran un poco más. Yo diría que está al medio, digamos, o sea, sensaciones, flashes. Sí remarcaría una cosa muy mala. Cuando ciertos actores que tienen intereses creados no salen a jugar a la cancha, no se termina de completar la novela. Y en este sentido, sabiendo que este es un programa que lo ven muchos los empresarios, yo diría que hay que hacer un mea culpa, porque fíjate que lo que estamos diciendo, aquí en Córdoba hay cuestiones económicas profundas para discutir, ingresos brutos, EPEC, presión tributaria, sí, muchas cosas para hablar, pero ¿va a ser el votante de la calle, el del barrio, el que te va a levantar ese tema? No. Son las cámaras empresariales las que tienen que meter presión, las que los ponen en el brete, los hacen firmar documentos, le dicen ¿qué va a hacer usted? Digamos, esa falta de presión sobre los candidatos, esa falta de jugadores extras de la sociedad civil que te marquen la cancha y que los candidatos se sensibilicen, ha hecho que en realidad esto es como agua que pasa por un dique roto, digamos, nadie lo cubre. O sea, sería un paso extra a lo que hoy se plantea, por ejemplo, a nivel nacional. O sea, no consenso, sino hablas de compromisos. Y presión, digamos. Y que después se respeten, como decía José, porque hay compromisos que se han firmado, pero después a la larga no se cumplieron. Fíjate que, de alguna manera, para dar un contraste, la presión que están recibiendo los candidatos para expedirse sobre un tema moral, aborto sí o aborto no, a nivel nacional y provincial, ponelo como contracara a la presión que está ejerciendo el poder económico, que es un jugador también, para expresarse si tienen que aumentar o bajar impuestos. Y los pones al lado y decís, bueno, acá se ve que lo moral, casi te diría que hay una especie de acceso inclusive, o sea, si me decís que sí, te voto, y si me decís que no, y en cambio en esto otro no ha habido la presión necesaria, digamos. La campaña le faltó jugadores en la cancha, digamos. Está claro, coincido con lo que dice Sebastián, porque los sectores empresarios son los que principalmente están empujando el consenso de los 10 puntos a nivel nacional, más que los partidos políticos que están con idas y vueltas. Le quiero preguntar, ya que lo mencionó a Durán Barba dice que también hay todo un componente en el elector en el que influye a lo mejor la inseguridad, que influye la cuestión de cómo vive la calle, los problemas cotidianos, y dice que la economía para él no va a tener una cuestión decisiva, no se va a votar por la economía en la elección presidencial. ¿Cómo lo observás vos eso? La verdad José? que, bueno, yo no soy un analista político, ni un sociólogo, ni un politólogo para decir eso. Digo, Durán Barba tal vez esto lo que esté aspirando a que no voten por la economía, porque si no... La economía no es buena para... La economía no es buena, por lo menos hasta ahora. Yo creo que va a estar en mejor situación a la hora de votar la economía argentina. Vengo diciendo que en esto soy optimista, que va a mejorar un poco la economía argentina, no para todos los sectores, pero para algunos en particular sí, y bueno, de la mano de paritarias y demás, el consumo va a mejorar un poco, no va a recuperar valores anteriores, pero va a mejorar un poco. Pero digo, la verdad que esa posición no tengo cómo contestarla. Yo en lo particular creo que la economía afecta y afecta muchísimo al ciudadano, más cuando tenemos niveles de inflación como lo que tenemos, que producen una erosión tremenda en los ingresos de la familia, cuando tenemos tasa de interés como la que tenemos, que complica de manera muy importante a las empresas. Consumo, sí. No, al consumo y a las empresas, porque no pueden financiar su capital de trabajo.
y cuando tenemos una caída del nivel de actividad tan profundo y durante tanto tiempo, porque recordemos que ayer se cumplió un año de que fuimos al Fondo Monetario Internacional, o sea, esta crisis ya es de largo aliento, y por eso es que en esto de pedirle a los políticos a nivel nacional que se expidan respecto de si van a hacer un pacto o no, más allá de los 10 puntos estos, que difícilmente se puedan negar racionalmente a firmarlo, me parece que lo que sí es un ejercicio es decirle, muchachos, hagan un pacto porque ustedes están, digamos, sobre la base del fracaso de la Argentina, peleando sus posiciones electorales, pero en el mientras tanto, digamos, un montón de gente pierde su empleo y un montón de empresas no llegan a que asuma un nuevo gobierno. Entonces me parece que las urgencias de la sociedad, de las empresas y de las familias son de muchísimo más corto plazo que las aspiraciones electorales de los candidatos. Así que después si Durán Barba dice que lo valoran más o menos la gente, no sé, pero yo sí sé que hay mucha gente preocupada porque no llega a fin de mes, hay muchas empresas preocupadas porque no llegan a fin de año y digamos hay una necesidad de asegurarle a los ciudadanos que va a tener trabajo el mes que viene. Yo quiero, para cerrar la parte económica, ya volvemos con Seba para la parte comunicacional, José, se vienen las elecciones de Córdoba, quiero que nos deje un contexto, ya los he hecho en los Turelos, de qué economía va a recibir los próximos funcionarios públicos que vamos a tener. O sea, ¿qué debería mirar Córdoba? Porque te he escuchado decir que deberíamos mirar, por ejemplo, Campo, por ejemplo. Bueno, Córdoba, en primer lugar, como provincia, tenemos la suerte de ser una provincia muy diversificada, ¿no? Y tenemos la suerte también de ser una provincia donde el sector agropecuario tiene una relevancia muy importante, 24% del PBI es sector agropecuario. Esto nos pone en una mejor posición que muchas otras provincias y que el promedio del país en el caso de esta mejora que va a tener el sector agropecuario como consecuencia de una excelente cosecha, como consecuencia de los buenos precios que ha logrado la leche, como consecuencia de los buenos precios que ha logrado la carne y fundamentalmente de la expectativa que tiene la carne para poder avanzar a mercados de una magnitud que antes no lo hubiéramos soñado, como puede ser el mercado chino. Así que digo, me parece que de la mano de un sector agropecuario más vigoroso, que luego sí es cierto que derrama en un montón de otras industrias, el Córdoba está en una mejor posición. Complicada, por supuesto, por una industria metalmecánica que no termina de arrancar, con un Brasil que no termina de arrancar, eso sí creo que preocupa a Argentina. Y en lo que tiene que ver al gobierno, hemos tenido un gobierno muy activo, generando muchísima obra pública, y eso ayuda a que la crisis económica no se sienta tan fuerte en Córdoba. La gran duda que todos tienen es si este nivel de obra, que es lógico en un proceso preelectoral, se va a poder mantener en el futuro y además pensando en una caída del nivel de recaudación que el propio gobierno provincial ha reconocido, entonces que complican, me parece, las expectativas de mantener el vigor de la obra pública. Es decir, por el lado del campo bien, por el lado del sector metalmecánico complicado todavía porque Brasil no termina de arrancar, por el lado del sector gobierno me parece que el ritmo de gasto va a disminuir de manera importante y por ende podría disminuir un poco la demanda vinculada a empresas de constructores. Bueno, ¿te parece, Sebastián, que concluimos entonces con el tema político? Porque está presentando su libro, la expresidenta Cristina Kirchner, es una irrupción en la escena política mucho más fuerte de lo que ha sido, digamos, su retiro o las no palabras de la presidenta. ¿Cómo hay que valorar esto, Sebastián? Y si hay de parte del gobierno ideas, fuerzas para contrarrestar lo que hace el kirchnerismo, que me parece que es más hábil al nivel de la comunicación pública que la actual gestión. Bueno, yo creo a nivel de comunicación política que el gobierno no hay que subestimarlo, digamos. Entonces me parece que Cristina es lo que es porque el gobierno lo permite y lo alienta, digamos. Hasta no metiéndola presa y dejándola libre, pero además dejándola que escribe el libro y poniéndole las cámaras, o sea, es la enemiga deseada, digamos. Así que en ese sentido me parece que los dos están jugando el mismo juego. Le conviene el gobierno de Cristina. Es otro estilo de comunicación. Está allí, digamos. Lo que sí le pasa a este gobierno es que, la verdad es que otro mérito de este gobierno es que producir ajustes y llegar a la elección con todavía posibilidades de ser reelegido, bueno, chapó, digamos. O sea, generalmente las derechas, las centro-derechas ajustan y después la gente y vuelve a poner a alguien para repartir, digamos. Así pasó en España. Así que si llega a pasar, bienvenido. Pero sí, yo creo que el gobierno nacional, finalmente, lo hemos charlado muchas veces,
ese sería el caso contrario. Sobreestima demasiado las redes sociales, le ha dado demasiada bolilla a eso y le está dando poca bolilla a la interacción real, a que los ministros recorran las provincias, que uno los toque, a que Macri venga y explique. Además, o sea, se han encerrado ahí en Buenos Aires y lo vamos a estar sufriendo. O sea, vos dirías que, perdón, para recapitular, las herramientas que están utilizando, si bien son digitales, no llegan a toda la población, pese que se habla de una penetración de Internet importante en Argentina, pero se necesitan otros canales presenciales y físicos, hasta tradicionales para finalmente difundir. el amor, en términos políticos, las redes te pueden producir conquista, digamos, pero el amor se produce cuando uno se encuentra realmente, digamos, con las personas. Claro. ¿No? Sí, así que en ese sentido. Pero digo, esta última anécdota que es interesante, nos puede llegar a pasar los cordobeses, ojo con esto, que es que le va bien al gobierno nacional, supongamos que le va bien al gobierno nacional y sigue, pero ya habiendo ajustado y se proyecta. Y que el gobierno provincial, que es un modelo moderado, pero al revés, digamos, de todavía mucha edad, quedemos como contramano. Ojo, yo digo que los cordobeses tenemos que volver a elegir si en algún momento, porque ya nos pasó esto, de que quedamos cruzados, digamos, o sea, no debe ser cosa que este Macri, que se llamaba también con Schiaretti, se empiecen a pelear y de nuevo los cordobeses quedemos como la novia que era novia de uno y novia de otro y al final novia de ninguno, digamos. Bueno, muy claro. Todas las metáforas han sido vinculadas al amor. Un fuerte componente emocional, como se ve en el final del análisis. Como siempre, muy claros y muchísimas gracias por haber estado en Los Turelos.